Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 27 de abril y les cuento la clase 12 que recién subí a la plataforma. Con esta clase terminamos la descripción del movimiento circular que se trabaja en la práctica 5. La clase anterior, la clase 11, alcanzaría para hacer prácticamente todo lo que está en la práctica. En cambio esta clase generaliza el mismo tipo de problemas a un lenguaje más poderoso. Le puse de título movimiento circular en el espacio. La clase es describir, la idea es describir el movimiento de una partícula que está obligada a seguir una trayectoria circular. Por supuesto, un círculo, la circunferencia, que es el perímetro de un círculo, es una figura plana. O sea que si uno ubica sus ejes de tal manera que el plano XY esté en el plano de movimiento, con la clase anterior nos alcanza. El objetivo de esta clase es describir toda esa cinemática del movimiento circular con vectores en una forma que es independiente del sistema de coordenadas. Entonces, no importa si esta circunferencia, que es la trayectoria, está en uno de los planos cartesianos o está en cualquier posición del espacio, girada, trasladada, etcétera. Sigue siendo un movimiento circular, un movimiento cuya trayectoria está sobre una circunferencia de centro O, fijo en un sistema de referencia inercial, y radio R fijo. Y para eso, para movernos en el espacio, necesitamos introducir el producto vectorial. Si recuerdan, en la práctica 1 había algunos ejercicios de movimiento vectorial. Si encuentro les digo los números. Lo habíamos postergado ese tema. Nos pareció suficientemente elaborado como para dejar pasar un poco del curso y usarlo recién cuando los necesitamos, que es ahora. Y esos ejercicios eran el 14 y 15, y en la parte de más ejercicios el 8 y el 9. Eventualmente en el ejercicio 4 de más ejercicios también se puede hacer argumentos con producto vectorial. Entonces, una primera parte es de matemática. Y esta matemática toda está separada en dos partes. Una algebraica, donde trabajamos los vectores con sus componentes y hacemos las cuentas, y otra geométrica, donde interpretamos cómo se visualiza o qué significan esas cuentas en, en vectores, en flechas, dibujadas en el espacio. Cuál es paralela a cuál es perpendicular a cuál, etcétera. Bien. Entonces, tenemos una... Bueno, y de paso se va a entender mejor la letra porque lo pasé en, en, en este lenguaje de escritura de matemáticas, que se llama LaTeX. El producto vectorial es un producto entre vectores que se define solamente en R3, en el espacio de tres componentes, de tres dimensiones. Si uno quiere hacer producto vectorial entre vectores de dos componentes, tiene que imaginarse que ese plano XY en el cual trabaja es parte de un espacio que además tiene un eje Z perpendicular al plano. Sigamos entonces en tres componentes y corresponde dar una definición algebraica del producto vectorial que vamos a refinar más adelante en estas páginas, y luego una interpretación geométrica. Entonces, dados dos vectores, A y B, descriptos en un sistema de cartesianos, como sabemos, por sus componentes. Digamos que A tiene componentes AX, AI, AZ. Y B tiene componentes BX, BY, BZ. Entonces, el producto vectorial de A por B es un nuevo vector de tres componentes que se anota A cruz B, A por B, A vector B decimos a veces, definido entonces con lo que está aquí recuadrado. Es un vector de tres componentes, cada uno de estos paréntesis es la componente en Y, en el versor Y que es el eje X, en el versor J que es el eje Y, en el versor K que es el eje Z, y estas componentes son productos cruzados de componentes de A con componentes de B. Puede parecer complicado a primera vista, no están en cualquier orden estas componentes. AI por BZ menos AZ por BI es la componente X del vector del producto vectorial. Fíjense que las componentes X no juegan acá, solamente la Y y la Z. La componente Y del producto vectorial se arma con las componentes X y Z de B, y la componente Z del producto vectorial se arma con las componentes X e Y de A y B. El símbolo
Cruz para multiplicar es importante porque también tenemos producto escalar, que es bien distinto, y ese se anotaba con un punto. Algunos textos llaman producto cruz y producto punto a estos dos productos. Y el producto vectorial puede ser que lo encuentren también con este símbolo, ahí, como el i de lógica. A por b significa a producto vectorial con b. Nosotros vamos a usar la cruz. Y si están acostumbrados, han visto el desarrollo de determinantes de matrices de 3×3, resulta que el producto vectorial se puede escribir en forma más compacta y más fácil de recordar con este determinante, que desarrollado, para los que estén en tema, si no, no importa, desarrollado por la primera fila, daría el versor i por el producto de AI BZ menos BI AZ, menos el versor j, porque está en un sitio impar, AX por BZ menos BZ por BX por AZ, más el versor k por AX por BI menos BX por AI, que es exactamente lo que tenemos dibujado en el recuadro. Entonces, empecemos con un ejemplo. Sencillito, que el vector A sea el versor I y el vector B sea el versor J. Es decir, A tiene componentes 1, 0, 0 y B tiene componentes 0, 1, 0. La definición que está aquí recuadrada, manteniendo quién es A y quién es B, da estas componentes y terminamos viendo que el único término que aporta es el último, el eje Z, y entonces vemos, usando la definición directamente, que el versor i, producto vectorial por el versor j, da el versor k. Cosa que vale la pena empezar a recordar. También podemos multiplicar al revés, b por a. Y es importante porque vamos a encontrar que, haciendo las cuentas, b por a, en este caso el versor j por el versor i, termina dando menos k. O sea, a por b y b por a han dado distinto. El producto vectorial, tal cual está definido, no es conmutativo. Y entonces las cuentas con el producto vectorial quizás no sean intuitivas, no proceden como si uno pensara en números, tienen reglas propias y hay que repasarlas. Acá les preparo una presentación, una lista de propiedades y la forma en que se demuestran, para que no quede nada escondido ni nada que tengan que creer. Yo empezaría con propiedades algebraicas y luego las geométricas. Entonces, en general, primera propiedad, en general el producto vectorial es anticonmutativo. Si uno toma dos vectores cualesquiera A y B, hace el producto de B por A en ese orden y da el opuesto que si calculara A por B. B por A es el vector opuesto a A por B. Entonces, cuando hagan producto vectorial, importa, mucho importa, el orden de los factores. Se demuestra poniendo las letras AX, AI, AZ, BX, B y BZ como componentes, haciendo las dos cuentas y comparando que efectivamente esta propiedad se cumple. Por otro lado, podemos tener combinaciones de producto vectorial con factores escalares. Acá anoto vectores A y B y un factor escalar K y resulta que si hacemos el producto de K por A y luego lo multiplicamos vectorialmente por B, o hacemos el producto de A, el producto vectorial de A por el producto previamente hecho número K por B, da lo mismo. Y además da lo mismo que si hacemos A por B como vectores, producto vectorial de A por B, y al final lo multiplicamos por K. Es decir, estos paréntesis indican en qué orden se hacen las operaciones, pero no son necesarios, no son imprescindibles, porque en cualquier orden dan lo mismo. Las constantes en factores de productos vectoriales salen afuera y típicamente las escribimos adelante. Bien, hay que hacerlo con vectores genéricos y sacar K de factor común. Eso estaría bueno que lo hagan, no es obligatorio, no está en la práctica, pero estaría bueno que lo hagan. Avanzan con las cosas que van a ver en álgebra, si es que no lo vieron todavía, y los deja sin ninguna duda de que estas cosas son ciertas. Otra propiedad importante es que el producto vectorial es distributivo respecto a la suma. Si tenemos el producto vectorial de A por la suma de B con C, da lo mismo que hacer el producto vectorial de A con B y a eso sumarle el producto vectorial de A con C. De nuevo, con vectores genéricos y trabajando las definiciones, se encuentra que estas dos expresiones son iguales. Y cuando hay que hacer dos productos vectoriales entre tres vectores, encontramos que el producto vectorial no es asociativo. Si uno hace el producto de A, vector, el resultado de B por C,
vector, no le da lo mismo que se hace primero A vector B y el resultado lo multiplica vector C. Entonces no hay propiedad asociativa y estas dos cuentas significan algo distinto, entonces los paréntesis son imprescindibles. No tiene sentido anotar A, cruz B, cruz C sin paréntesis, porque si no se indica el orden, cuál producto se hace primero y cuál se hace después, la expresión es ambigua. Bien, para más detalle, cuando hay un así doble producto vectorial, se puede hacer un desarrollo y encontrar el producto vectorial de A por el resultado de B por C, todo vectorial, da lo mismo que el escalar que se obtiene multiplicando escalarmente A por C por el vector B menos el escalar que se obtiene multiplicando A por B por el vector C. Esta fórmula la vamos a usar. No es fácil de recordar al golpe de vista, no se le ve mucho sentido, pero funciona. Se prueba, por supuesto, poniendo vectores genéricos A, B y C y haciendo las cuentas y viendo que el lado derecho da igual que el lado izquierdo. Se puede leer que el producto vectorial de A por paréntesis el producto vectorial de B por C es una combinación lineal de B y C. Un número por B más un número por C. Por lo tanto, el resultado está en el plano determinado por B y C. O sea, es como que el resultado tiene dos componentes. Una a lo largo de B y una a lo largo de C. Y no una tercera componente, que podría ser en el espacio. Bien. Otra propiedad algebraica directa es que para cualquier vector A, si multiplicamos vectorialmente A por sí mismo, da 0. Del vector 0 con 3 componentes 0. Se observa desarrollando la definición con un vector A genérico y como observación ya tienen que tener en cuenta que el producto puede dar 0 aunque ninguno de los factores sea 0. O sea, A no es nulo, A no es nulo, aparecen los dos como factores y el producto sí es nulo. O sea, el producto vectorial puede ser nulo aunque ninguno de los factores sea nulo. Con esto repasamos la parte algebraica y seguimos en otra toma con la parte geométrica.